Vamos a continuar leyendo en Jonás capítulo 3. Libro del profeta Jonás capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. En los profetas menores, Jonás es muy particular debido a que, a diferencia de los demás, en donde los registros se tratan de lo que Dios dice a través del profeta, en Jonás vemos la historia de un profeta que no quiere hacer la voluntad de Dios. Jonás capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sorprendente versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, la persona más importante políticamente hablando en el mundo en esa época. Y dice: se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé de alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les harías, y no lo hizo. Ahora bien, llegar al libro de Jonás es interesante porque nos hace replantearnos cómo Dios ha venido hablando a lo largo de toda la escritura y cómo Dios va a venir hablando después a lo largo de la escritura. Y quiero hacer una comparación de los tipos de libros que tenemos en la Biblia. Empezamos con Génesis, que es un libro narrativo, y creo que a todos nos gusta la narrativa, ver de manera consecutiva qué pasa un evento tras otro. El tipo de narrativa de Génesis es prosa, y era la narrativa que se usaba para hablar de eventos verídicos. El libro de Génesis no es un libro de alegorías, no es un libro de leyendas como algunos tratan de vender por allí, sino que es historia verídica colocada en la palabra de Dios. Pero también tenemos libros legislativos. Un ejemplo de ellos es Deuteronomio. En Deuteronomio Moisés va a dar un compendio de instrucciones al pueblo de Dios y le va a decir, por ejemplo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Son instrucciones, son leyes que hay que seguir. Pero seguimos avanzando en la Biblia y tenemos poesía. Y llegamos, por ejemplo, al libro de los Salmos. Y los Salmos son el himnario de la nación de Israel. Y a diferencia del himnario que usamos nosotros acá en la iglesia, el libro de los Salmos es bastante descarnado en su intencionalidad y va a reflejar cómo se siente el autor de una manera amplia, sin dejar nada en oculto, cómo los sentimientos los presenta delante de Dios. En la Biblia hay lugar para ver el corazón del ser humano, porque Dios desea que coloquemos nuestra vida tal cual como somos delante de Él. Tenemos libros de sabiduría, y aquí entran Proverbio y Eclesiastés. Eclesiastés es un manifiesto filosófico, es un ensayo literario de cómo se puede vivir la vida fuera de Dios, debajo del sol. Y al final la conclusión de Salomón es que vanidad de vanidades, todo es vanidad, y que el fin del discurso es que hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero ahora, luego de ese libro, tenemos un libro singular,
único en la Biblia, y es el Cantar de los Cantares. ¿Por qué digo que es supremamente singular? Porque el tipo de texto es un musical. Y posiblemente usted ha visto quizás alguna película o alguna referencia de cómo se narra una historia a través de la música. Y eso es lo que estamos viendo en Cantar de los Cantares. Tenemos varios personajes, un esposo, una esposa, tenemos las doncellas de Jerusalén, está Dios posiblemente en un versículo adicional, pero todo se desarrolla en virtud de el cantar más extraordinario de todos los que hizo Salomón, el Cantar de los Cantares. Ahora bien, llegamos a los libros proféticos. Es el profeta hablando por medio, es Dios hablando por medio del profeta, comunicando su verdad. Y libros como Isaías, como Jeremías, como Oseas, son fáciles de identificar. Es Dios hablando a través de las situaciones que vive el profeta. Y terminamos los profetas y llegamos nuevamente a narrativa. Los evangelios van a narrar la historia del Señor Jesucristo. Llegamos a texto epistolar, cartas. Y vamos a ver que Pablo le va a escribir a los filipenses acerca de situaciones propias de la iglesia en Filipos. Pero dentro del texto epistolar tenemos también textos que son ensayísticos, son puntos de vista del autor. Ejemplo, la carta a los romanos es un manifiesto de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los hebreos es una comparación de cómo el antiguo pacto es una sombra del nuevo pacto en la actualidad. Y cerramos con libros proféticos, Apocalipsis, como situaciones que vio Juan se van cumpliendo poco a poco en relación a la venida del Señor Jesucristo. Pero ahora, Jonás no encaja en ninguna de esas categorías. Jonás es un libro de un profeta, está colocado en los libros proféticos, pero no es una profecía en particular. La única profecía es de aquí a 40 días Nínive será destruida, pero parece que no encaja. Entra más bien como en una narrativa, pero no es una narrativa normal. En esta narrativa, los personajes hacen lo contrario de lo que nosotros pensáramos que deberían hacer. Tenemos un profeta que no quiere hacer la voluntad de Dios, que se enoja con Dios porque Dios hace su voluntad. Tenemos personas paganas, alejadas de Dios, que al escuchar una sola vez de lo que Dios pide, inmediatamente responden al llamado de Dios. Eso es lo que pasa con los marineros. Cuando los marineros ven que Jonás es el responsable y lo echan al mar, el mar se quieta, inmediatamente hacen votos, sacrificios a Dios y adoran al Dios de los cielos. Aquí está el imperio más importante de la época, el personaje político más importante de ese momento, y escucha que de aquí a 40 días Nínive será destruida y se convierte y saca un edicto para que todo el mundo en la ciudad se arrepienta de su mal camino y se humille en su corazón para ver si Dios se arrepiente de lo que ha dicho. Y la ciudad se arrepiente y Nínive se salva por la gracia de Dios. Entonces vemos que pareciera tener una realidad distorsionada, alterada el libro de Jonás. Y eso entra dentro de un tipo de narrativa llamada sátira. La sátira es una especie de humor negro que busca a través de los estereotipos de los personajes mostrar una realidad. Y muchas veces hemos sabido que no se puede decir las cosas de manera directa, pero se puede utilizar el humor para decir cierta verdad. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, viendo el carácter tan fuerte, tan brioso de Jacobo y de Juan, les va a llamar los Boanerges, los hijos del trueno. De alguna manera humorística, el Señor les decía: ustedes parecen hijos del trueno, no quieren comportarse calmadamente, quieren que caiga fuego del cielo y destruya a los samaritanos, quieren que la persona que hace milagros en nombre de Cristo no lo siga, quieren hacer las cosas que ellos estén junto a Cristo y los demás que vean dónde se hacen. De alguna manera tienen una personalidad tan reactiva que Cristo en su sabiduría les enseña a través del humor: ustedes parecen ser unos Boanerges, unos hijos del trueno. Ahora bien, Dios a través del humor
posiblemente nos esté enseñando a nosotros que probablemente seamos cristianos, seamos creyentes y nos estamos comportando como creyentes. Y posiblemente la gente en el mundo que no conoce a Dios, que no sabe nada de Dios, al escuchar de la voz de Dios, se comporta como un genuino creyente. ¿Será que esa es la realidad alternada, distorsionada, que nos quiere mostrar el libro de Jonás? Porque en Jonás todo está de cabeza. Cosas que normalmente no suceden, suceden en el libro de Jonás. Que un gran pez se trague a un hombre y que el hombre esté vivo dentro de ese pez es algo que pareciera alterar la realidad. Que un gusano en solamente un día se coma toda una planta para que esa planta se seque, pareciera estar alterando completamente la realidad. Pero ahora bien, cuando llegamos a un libro como este, surgen dudas, interrogantes de si este libro es genuinamente la palabra de Dios. Y una vez que hemos visto la clasificación de algunos géneros literarios en la Biblia, me hace pensar en aquellos libros que tienen interrogantes sobre su inspiración. Eclesiastés no habla de un creyente, sino la visión del mundo fuera de Dios. ¿Será inspirado por el Espíritu Santo? Proverbios es una colección de buenas recomendaciones y algunos se preguntan, ¿será inspirado por el Espíritu Santo? Cantar de los Cantares, con su diferencia en relación a todos los libros de la Biblia, tiene esa interrogante: ¿será inspirado por el Espíritu Santo? La carta de Santiago, al final de la Biblia, pareciera de alguna manera contradecir cosas que Pablo va a decir en el discurso evangélico del Nuevo Testamento. ¿Será inspirado Santiago por el Espíritu Santo? El libro de Esther no nombra a Dios en ningún momento y no hay ninguna visión de celebrar alguna práctica que Dios haya instituido en su palabra. ¿Será inspirado por el Espíritu Santo? Bueno, yo no voy a responder esa pregunta en este momento, pero Jonás también cae en esa categoría y en ese interrogante de que la crítica textual se pregunta: ¿por qué lo tenemos acá en la palabra de Dios? Y ahora bien, yo quiero dar un aval de que este libro es inspirado y que confiadamente podemos saber que este libro es la palabra de Dios. Y el aval que tengo es las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, y lo he dicho varias veces, dijo que los hombres de Nínive se levantarán contra esa generación que conoció al Señor Jesús y la condenarán, porque a la predicación de Jonás ellos se arrepintieron, y he aquí, dijo él, más que Jonás en este lugar. Es decir, haciendo una comparación, Jonás, un profeta con un mensaje muy cortito, posiblemente autosaboteado: de aquí a 40 días Nínive será destruida, logró que los ninivitas se arrepintieran de su pecado. Y aquí está el Señor Jesucristo. Nadie como Él para predicar el Evangelio, nadie como Él para revelar la voluntad de Dios. Y los hombres no quieren creer en su palabra y en su poder. Pero ahora no solamente hay un contraste entre Jonás y Cristo, hay una comparación entre Jonás y Cristo. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre estará 3 días en el corazón de la tierra. Cristo se compara con Jonás y ve en Jonás una figura de él mismo, que así como nadie supo de Jonás durante 3 días, el Hijo del Hombre, hablando de él, iba a morir, iba a quedar 3 días en la tumba. Pero así como Jonás fue expulsado de ese gran pez, el Hijo de Dios sería resucitado de entre los muertos. La Biblia dice que la tierra era imposible que le retuviera, y suelto los dolores de la muerte, Cristo resucita para no morir jamás. De modo que confiamos que este libro, irónico, humorístico, satírico, es la palabra de Dios, porque ha sido el mismo Señor Jesucristo quien ha dado su aval a nivel de contraste y a nivel de comparación de que esto es palabra de Dios, de que esto es historia verídica y de que esto delante de su presencia tiene reconocimiento. ¿Y qué dijo Cristo? Que no pasará ni una jota, ni una tilde de la ley hasta que hayan pasado el cielo y la tierra. Ahora bien, quiero entrar un poco al libro y ver cómo nos podemos aproximar a él, porque es completamente diferente a cualquier otro libro. Y quiero mostrar un esquema dual.
hay dos cosas que se parecen. Capítulo 1 y capítulo 3 hay dos amenazas. Capítulo 2, capítulo 4 hay dos oraciones. En capítulo 1 y capítulo 3 la amenaza es que el barco se puede hundir. Capítulo 1. Capítulo 3, la ciudad se puede destruir. Y esas amenazas van a ser tratadas por Dios para poder salvar a multitud de personas. En el barco hay que sacar a Jonás y la gente se salva. En Nínive hay que poner a Jonás y la gente se salva. Entonces, esas dos amenazas están presentadas en el libro de Jonás, posiblemente como advertencia para nosotros de saber, hay momentos en donde yo tengo que salir de una situación y todo se arregla. Hay momentos que yo tengo que intervenir en una situación y todo se arregla. Dos amenazas claramente vistas en medio del libro de Jonás. Y ahora bien, quiero ver la fatalidad en esas dos amenazas. La fatalidad en capítulo 1 es que hay una gran tempestad y el pez se come, se traga a Jonás. La fatalidad en el capítulo 3 es que Nínive ha sido tan mala delante de Dios que en 40 días va a ser destruida. Pero ahora pasa algo imprevisto. Los marineros no pueden con el barco, a pesar de echar todo por la borda para alivianar la nave, no pueden hacer nada. Tienen que confiar en Dios y confían en Dios y son salvados. De esa misma manera hace Nínive. Nínive no puede hacer nada por sí mismo. Y Nínive se arrepiente delante de Dios. Hasta el rey se postra en cilicio y ceniza. Y Nínive se salva de aquella tragedia. Dios utiliza a su profeta para cumplir sus planes. Ahora bien, Segundo de Reyes muestra que Jonás había profetizado para bien en relación a Israel. Le había dicho Jonás al rey Jeroboam II que él iba a recuperar tierras cercanas al río Jordán. Y así pasó en la profecía de Jonás. Pero ahora ellos se jactaron de su fuerza, de su capacidad para poder recuperar sus tierras y no le dieron gloria a Dios. Y un profeta contemporáneo a Jonás, Amós, en Amós capítulo 6, va a recriminar Dios la actitud del corazón de Israel, a decirles: ustedes recuperaron esas tierras, pero en su corazón se envanecieron porque creyeron que era su fuerza, creyeron que era su poder y no confiaron que había sido Dios quien se las había entregado. Ahora bien, Jonás vive esa experiencia y posiblemente en la mente de Jonás está que Israel se ha jactado de lo que Dios ha hecho. Ahora Jonás va a vivir una experiencia diferente. ¿Los marineros se pueden jactar de sus habilidades para controlar el barco en medio de la tempestad? No. ¿El rey de Nínive se puede jactar de su capacidad para hacer que Dios no los destruya? No. Todo depende de Dios. Todo depende de su voluntad. Y así como adoraron a Dios aquellos marineros, y así como se arrepintieron de sus pecados aquellos ninivitas, Jonás tiene que aprender: toda la gloria se la lleva Dios. Que Dios haga su voluntad en Israel es porque Dios así lo ha querido. Que Dios haga su voluntad en Nínive es porque Dios así lo ha querido, y no es porque Israel era bueno. Nada que ver. Israel en ese periodo histórico estaba más bien muy cerca de ser eliminado como país, y Nínive no lo estaba haciendo bien, pero Dios tuvo piedad y misericordia de Nínive. Ahora bien, esa es la comparación en capítulo 1 y capítulo 3, las dos amenazas de destrucción de personas. Pero ahora, capítulo 2 y capítulo 4, tenemos dos oraciones. Y en ambas oraciones vemos cómo el profeta conoce a Dios. Y este no es cualquier personaje que, bueno, algo sabe de Dios. No, este profeta conoce intencionalmente a su Dios en quien ha creído. Capítulo 2 es todo un poema de cómo él se refiere a Dios y cómo él conoce la voluntad y la palabra de Dios. Si bien es cierto, no se arrepiente de haberse ido rumbo a Tarsis, la verdad es que sí manifiesta bondad y sí manifiesta conocer a Dios. Pero ahora, esa admiración, ese reconocimiento, esa
estima que el profeta le tiene a Dios parece ser distorsionada, borrada en el capítulo 4, porque ahora utiliza los mismos adjetivos de la gloria de Dios, no para admirarlo, sino para enojarse contra él. Y capítulo 4 dice que Jonás se enojó porque Dios es clemente y piadoso, porque Dios es tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. Por eso está enojado Jonás. Jonás conoce muy bien a Dios, y Jonás sabe cómo actúa Dios y cómo es Dios, y eso irrita a Jonás, porque Jonás no quiere que los ninivitas se salven. Los ninivitas son el pueblo, la capital del pueblo que Dios va a utilizar para barrer del mapa años después a su propio país. Y Jonás no quiere ayudar a quienes son políticamente el enemigo. Pero ahora, en medio de esas dos oraciones, a pesar de que en una hay admiración y en la otra hay enojo, se nota el conocimiento que el profeta tiene de Dios. Y de alguna manera me hace traer a la memoria el hecho de conocer a Dios, me hace tener más temor por Él. Lamentablemente tengo que decir no, porque Jonás conoce bastante a Dios, porque Jonás conoce mucho de su palabra, y Jonás tiene un capítulo 2 impresionante, muy bonito, pero el hecho de conocer variables de Dios no le hacen más santo a Jonás, lo que lo hacen es más responsable, evidentemente. Pero ahora Jonás se enoja con lo que Dios es y con lo que Dios hace, y Jonás quiere la muerte. Ahora Dios sabe que Jonás no necesita la muerte. Jonás necesita la disciplina del Señor, y Dios va a tratar con él. Y eso lo vemos en ambas oraciones. En ambas oraciones Dios no se queda estático, Dios va a responder, y al final de la oración del capítulo 2, Dios manda al pez a vomitar a Jonás en la playa para que Jonás cumpla su propósito en la ciudad de Nínive. Al final de la oración del capítulo 4, Dios empieza a hablar con Jonás, y Dios da bendición a Jonás con aquella calabacera, y luego Dios en su disciplina envía el viento solano luego de que aquel animal, aquel gusano se ha comido la planta, para que Jonás se irrite y pueda tener sensibilidad por aquella plantita. Y si Jonás tiene cuidado, sensibilidad, sentimientos por una planta que en un día creció y en un día se secó, ¿no debe tener Dios piedad de miles de seres humanos? De una ciudad como Nínive, en donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha, su mano izquierda y los animales. Y parece ser que el mensaje del libro, como ya lo decía en otra ocasión, es cómo actúo yo frente a las bendiciones que Dios da a terceras personas. ¿Cómo actúo yo cuando Dios bendice al otro, sabiendo yo que esas personas no son mejores personas que muchas otras? Y es allí donde el libro de Jonás se convierte en un espejo para mirarme a mí mismo y saber, ¿estoy yo gozándome con los que se gozan? ¿O estoy yo irritándome porque Dios da bendición al otro? Pues evaluemos nuestras vidas delante del libro de Jonás para saber cómo estamos actuando y cómo estamos llevando nuestra vida delante de Él. Jonás tenía que aprender, Dios es soberano, y Dios hace lo que Él quiere con quien Él quiere. ¿Y cómo habrá respondido Jonás? La verdad es que no sé, pero yo le puedo decir algo: usted puede saber cómo responde usted y cómo respondo yo, cada quien para sí, de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y si Dios nos ha enseñado una vez y otra vez y otra vez, y no le queremos hacer caso, y lo vemos en su palabra, y eso no nos apela, ¿será que Dios tiene que usar la sátira, el humor, como el libro de Jonás, para llevarnos a reflexión? Y posiblemente sea esa una de varias razones de por qué Jonás tiene este carácter tan disruptivo en los libros de la Biblia, precisamente para llevarnos a la obediencia y acercarnos con temor y reverencia delante de Dios. Al final,
El libro no se trata de cómo Dios salva a marineros o cómo Dios salva a Nínive. Al final el libro se trata de cómo Dios trata con un creyente que de alguna manera no tiene la comunión con Dios que Dios sí quiere tener con él. La historia se trata de una persona que, siendo salva y conociendo bastante de Dios, no está haciendo la voluntad de Dios en todas las oportunidades. Entonces, que el libro de Jonás nos traiga a reflexión de que nosotros como creyentes también podemos mejorar y seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos llegar delante de tu presencia dándote gracias a ti, porque tú conoces nuestra mente y nuestros pensamientos. Y así como hay personas que son muy apeladas a asuntos legales, tú has dejado libros que puedan tener instrucciones. Así como hay personas que son estimuladas a asuntos artísticos, tú has dejado libros con énfasis artístico en tu palabra. Y así como tú has dejado personas que tienen énfasis en la narración y en la historia, tú has dejado libros históricos para nuestro beneficio, y queremos rogarte que tú uses las capacidades que nos has dado y que tú uses la suficiencia de tu Santo Espíritu para poder volvernos a ti y para poder entender tu palabra y hacer tu santa voluntad. Reconocemos nuestras debilidades delante de tu presencia, y no algo como que podamos jactarnos, sino algo de lo que debemos avergonzarnos, y nos colocamos delante de tu presencia reconociendo tu gracia, tu paz y tu misericordia y favor a nuestras vidas. Nos encomendamos en tus manos con la necesidad de ser mejores creyentes, de estar más cerca de tu palabra y de poder cumplir tu voz. Lo dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.